listos? Buenos días, mis hermanos. Pónganse de pie, vamos a dar inicio a nuestra reunión. Gracias, mi Señor, te damos a ti hoy en esta mañana por tu presencia entre nosotros, Señor. Queremos bendecirte, queremos adorarte, queremos exaltarte a ti, Dios, y darte todo el honor y toda la honra y toda la gloria que tú mereces, Señor. Hoy en esta mañana disponemos nuestro corazón, Señor, para rendirnos delante de ti, Señor. Sabemos que nuestro corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente tú, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú disciernes nuestros pensamientos, tú disciernes las más íntimas intenciones. Y es por eso, Señor, que delante de ti disponemos nuestras vidas, nuestro corazón, porque no hay nada oculto delante de ti. Podemos presentarnos delante de ti, honrarte de labios quizás, podemos levantar nuestras manos, podemos hacer mil cosas, Señor, pero tú conoces la intimidad de nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que toques nuestro corazón, que hables a nuestras vidas, que redargullas, Señor, en nuestras mentes. Y si hay algo que tú tengas que cambiar, Señor, yo te pido que sea cambiado. Yo me dispongo, me rindo delante de ti con mis manos levantadas, para que tú, Señor, me transformes, me cambies, me hagas una nueva criatura, Señor, porque te necesito a ti. Te necesito a ti, Señor, en esa mañana. Pongo mi vida delante de ti, Jesús. Quiero adorarte solo a ti. En adoración yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que el Señor es nuestra luz, Él es nuestra salvación. ¿De quién temeremos? El Señor es la fortaleza de nuestras vidas. ¿Y de quién hemos de atemorizarnos? Dice su palabra. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y dice el versículo 3 del Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sí, Señor, yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, mi Señor. En esta mañana yo confío en ti, en tus misericordias, en tu amor, en tu gracia derramada sobre mí. Gracias, gracias, Señor. Sí, Señor, vamos a adorar al Señor con nuestro corazón y vamos a decirle que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Amén. Aleluya. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levantará, confiado
sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. ¡Amén! Vamos a cantar todos, dile. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, aunque una guerra se levantará, confiado en ti yo estaré. Sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás, dilo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, en ti está la fuerza de los siglos. ¡Aleluya! Sabiendo, dime. Sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Amén. Te adoramos a ti, Señor, porque somos bendecidos, Padre,
por ti, por tanto amor derramado en esa cruz, y tú nos has bendecido con tantas bendiciones espirituales. Aleluya, por eso te ofrecemos a ti este aplauso más fuerte, Jesús. Aleluya. Vamos a cantar todos juntos, dile. Bendecido yo estoy, bendecido yo estoy, una vez más dile a él, bendecido yo estoy, bendecido yo estoy. Su mano está sobre mí, yo descansaré, en él está mi fuerza, en él esperaré, él me ha bendecido en todo mi ser, él es mi riqueza, riqueza no hay en él. Bendecido, digo, bendecido yo estoy, bendecido yo estoy. Los cielos son testigos entre tú y Dios, la vida o la muerte, tú debes escoger, escoge pues la vida y no la maldición, y vivirás por siempre bajo su bendición. Bendecido yo estoy, bendecido yo estoy. Amén. ¿Cuántos se encuentran bendecidos hoy en esta mañana? Que puedan decirle al Señor, yo estoy bendecido, Señor, por tu bondad. Vamos a cantar una vez más. Su mano está sobre mí, yo descansaré, en él está mi fuerza, en él esperaré, él me ha bendecido en todo mi ser, él es mi riqueza, tristeza no hay en él. Bendecido, bendecido yo estoy, bendecido yo estoy. Los cielos son testigos entre tú y Dios, la vida o la muerte, tú debes escoger, escoge pues la vida y no la maldición, y vivirás por siempre bajo su bendición. Bendecido yo estoy, bendecido yo estoy. Aleluya. Vamos a cantar bendecido, todos. Bendecido yo estoy, bendecido yo estoy, todos. Bendecido yo estoy,
Bendecido estoy, Señor. Ese aplauso más fuerte, Señor. Bendecidos estamos, Señor, contigo. Bendiciones y bendiciones, y tantas bendiciones que tú nos das, Señor. Tantas bendiciones derramadas hacia tus hijos. Por eso, Señor, nos sentimos bendecidos cada día por tu presencia entre nosotros. Aleluya. Te adoramos a ti, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Tu palabra dice que aquel que habita la sombra al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Yo diré, mi castillo y mi esperanza es Jehová, mi protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra, escudo fiel y adarga es su verdad, con sus plumas él me cubrirá. Bajo tus alas estoy seguro, bajo tus alas guiaré, bajo la sombra de tus promesas cantaré, que tú eres mi Dios en quien confío. Su sombra, yo diré, mi castillo y mi esperanza es Jehová, mi protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Yo diré, y adarga su verdad, con sus plumas él me cubrirá. Bajo tus alas estoy seguro, bajo tus alas me refugiaré, bajo la sombra de tus promesas cantaré, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, bajo tus alas me refugiaré, bajo la sombra de tus
promesas cantaré, que tú eres mi Dios en quien confío. Tú eres mi Dios en quien confío. Todos los que confían en el Señor levanten sus manos a Él y su voz y díganle: Señor, yo confío en ti y siempre confiaré en ti. No lo que el mundo me puede ofrecer, sino en tus palabras, en tus promesas. En ti, Señor, está mi confianza. Así que dile a Él: bajo tus alas, dile a Él, bajo tus alas estoy seguro. Bajo tus alas me refugiaré. Bajo la sombra de tus promesas cantaré, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro. Bajo tus alas me refugiaré. Bajo la sombra de tus promesas cantaré, que tú eres mi Dios en quien confío. Sí, Señor, solo en ti confío, Dios. Solo en ti, mi Señor, yo confiaré. Sí, Señor, confiamos en ti, Jesús, porque tú eres Dios de toda gracia. Tú eres Dios que permanece siempre fiel. Y nuevas son tus bondades cada mañana, Señor. Tus misericordias son nuevas cada día. Y tú derramas de tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Señor. Dile a Él: Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Levanta tus manos y dile: bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer.
esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llama a ser. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer, nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llama a ser. Bendito Dios, de toda gracia eres tú, nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Bendito Dios, de toda gracia eres tú, nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. Una última vez dile a él. Y el imperio por los siglos. Amén. Tuyo es la gloria, Señor, tuyo el imperio y el poder, toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya, te alabamos a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, a Él sea la gloria, el poder, el imperio y la majestad, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede tomar su lugar. Aleluya. Muy bien, mis hermanos, pues ahora me tocó a mí dar los anuncios. Estoy acá buscando, ¿verdad? Los tengo acá preparados. Bueno, pues antes que nada quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Tengo aquí que nos visita por primera vez Patrick. ¿Quién es Patrick? Patrick, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Esta es tu casa, casa de oración, casa de Dios, casa tuya. Estamos aquí entonces reunidos y dándote la bienvenida también. Entonces le damos la bienvenida también a los que nos ven por internet, no sin antes avisarles que vamos a hacer una pausa, lo hemos pensado, y vamos a dejar de transmitir por un tiempo, ¿no? En lo que Dios nos dice otra cosa, pero sería nuestra última transmisión en vivo. Vamos a tener grabaciones, claro está, y después las vamos a subir
en el YouTube, pero por lo pronto las transmisiones en vivo van a quedar suspendidas, ¿sí? Por otro lado, pues queremos orar por las necesidades de cada uno de mis hermanos. ¿Alguien tiene alguna necesidad que quiera que oremos hoy en esta mañana? Janet, la niña de esta Estela, ¿verdad? Vamos a orar, tenía un poco de fiebre. Tengo aquí que le damos gracias a Dios, una acción de gracias, mis hermanos. Le están dando la familia Bonola. ¿Bonola es el apellido? Por Brian. Brian, ¿cómo estás? Qué bueno que estás acá. Welcome back. Ponte de pie para saludarle. Saluden a Brian. Gracias, Brian, por estar aquí y gracias por el servicio que prestas a esta nación. Entonces, fuiste aceptado a los Marines. Qué bendición, me da mucho gusto. Pues vamos a orar también por ti, Brian, y a darle gracias a Dios porque te permitió estar con tu familia por un tiempo, ¿no? Y hay que disfrutarlo. Amén, Brian, muy bien. Pues vamos a orar por Janet, que está enfermita de fiebre, hermano. Joaquín Álvarez, por salvación. Ok, pues vamos a orar por estas peticiones. ¿Qué les parece, mis hermanos, si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Y vamos a orar por un pastor, el pastor que hoy en esta mañana vamos a orar, va a ser el pastor John Salcido, que estuvo ayer visitándonos y lo visitamos, el viernes también nos visitó y el viernes oramos por él. Entonces vamos a seguir orando esta semana por el pastor John Salcido de Casa de Oración Glendale. ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú tienes misericordia y tú siempre tienes cosas buenas cada mañana. Nuevas son tus misericordias cada día y por eso, Señor, nos gozamos en ti, en tu presencia, Señor. Queremos traer estas peticiones, estas necesidades de cada uno de mis hermanos, sabiendo que tú tienes el control y el poder para traer sanidad, para traer salvación, para traer restauración. Oramos por Janet, la hija de mi hermana Estela. La niña tiene un poco de fiebre. Sabemos, Padre, que tú puedes sanarla. Desde aquí oramos, así como el centurión creía que no era necesario que fuera Jesús hacia donde estaba el enfermo, sino que solamente una palabra tuya, Señor, era suficiente para sanarla. Y así hoy oramos en esta mañana que una palabra tuya es suficiente para traer sanidad a donde quiera que esté Janet, para traer salvación a Joaquín, Señor. Y te damos gracias también por la vida de mi hermana Adriana. Te rogamos también por su sanidad en su cuerpo y en su alma también, Señor. Te rogamos también y te damos gracias porque permitiste que Brian Bonola estuviera de nueva cuenta aquí con su familia, lo trajiste con bien, fue aceptado, Señor, en el ejército, y te damos gracias por su vida. Bendícele, guárdale, cuídale allá donde él esté, en ese servicio que él está prestando a la nación. Te rogamos, Padre, que tú vayas siempre con él y que tu Espíritu Santo lo llene, lo inunde, y que donde quiera que él vaya, tú siempre le recuerdes tus palabras, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Vamos a pasar por vamos a depositar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y los hermanos que van a pasar, si me puede permitir un sobre, por favor. Muy bien, pues vamos entonces a orar por los diezmos, las ofrendas. Yo no me vine preparado, una disculpa, hermanos, porque les estoy haciendo ahí perder el tiempo en los anuncios, ¿no? Y tenemos que ser breves y concisos. Entonces vamos a orar por estos diezmos, estas ofrendas. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana porque tú eres bueno, tú eres fiel, y queremos depositar algo de lo mucho que tú nos das, Señor.
Sabemos que pudiéramos dar más quizá, pero tú tienes cuidado de nosotros, de lo recibido de tu mano, Señor. Nosotros a ti te damos porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Yo te ruego por aquellos hermanos que están padeciendo alguna necesidad, que tú les suplas esa necesidad, que uses a otros hermanos para que puedan ir y suplir esa necesidad, ya sea de trabajo, ya sea de alimento, ya sea de vestido, pero que tú puedas, Señor, traer esa necesidad suplida a sus vidas. Y te ruego asimismo, Señor, para mis hermanos que están aquí presentes, que van a depositar su diezmo, que tú guardes, que tú cuides el restante de lo que ellos están quedando, para que sea multiplicado y que no les falte pan en su mesa, Señor. Gracias, Padre, porque tú amas al dador alegre y con alegría te damos a ti lo que tú nos has dado, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermana. Le devuelvo la pluma, hermana. Sí. Gracias. Muchas gracias. Y en lo que mis hermanos pasan a recoger las ofrendas, yo les recuerdo los avisos. Antes que nada, tenemos que pagar nuestro celular. Recuerde que la mejor llamada que podemos recibir es la del Señor, así que póngalo en silencio, apáguelo, póngalo en modo de avión como usted quiera, pero de la manera que no pueda haber ninguna distracción, ¿sí? También, si usted trae su botella de agua, que está permitido tomar agua aquí dentro de las instalaciones del santuario, cuando usted finalice su botella, llévesela al bote de basura y tírela. Si usted todavía no se la termine, no la deje aquí, porque mire, yo ahí veo una botella, no sé quién la dejaría ahí ayer, ¿verdad? Ayer que estuvimos aquí, nos fuimos ya tarde, hermanos, fíjese, fue de gran bendición. Ayer, no, hermanos, el cierre estuvo, wow, el Señor estuvo moviéndose de una manera tan tremenda, mis hermanos, que si yo les platicara, nos fuimos como casi a las 11 de la noche, ¿o no, mis hermanos, ayer? Estuvo tremendo, la verdad, estuvo el mover del Espíritu tremendo. Entonces, la verdad yo me siento bendecido de que hayan venido mis hermanos, las iglesias hermanas de Casa de Oración Bakersfield, de Orange County y de Glendale, a traernos palabra fresca, palabra que necesitábamos, ¿verdad? Para también salir a las calles y compartir a la gente de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y eso es de gran bendición, ¿no lo cree? Así que bueno, le recuerdo una vez más nuestros horarios de reunión a las 7 de la noche los miércoles. Si usted encuentra las puertas principales cerradas, nada más le recuerdo que las puertas del costado, que está aquí, por donde va mi hermana ahí caminando, ahí está la puerta y por ahí puede entrar para unirse con nosotros en oración. También tenemos nuestra reunión los viernes a las 7:30 de la noche. Los viernes 7:30 de la noche nos reunimos para alabar, para bendecir en nombre del Señor. Es nuestra reunión general. Y los domingos, como hoy, a las 10:30 de la mañana, a las 10:30, hermanos. Entonces, un día como hoy, todos los domingos a las 10:30 de la mañana nos reunimos para alabar y exaltar el nombre del Señor y para escuchar su palabra. Amén. Pues bueno, sin más ¿qué decir? Los niños pueden pasar a su salón. ¿Va a haber de jóvenes hoy? Al rato que pasen al final contigo. Al final todos los jóvenes nuevos y los que recién regresaron también, ¿no? Todos los jóvenes pasan al final con Ulises. Levanta tu mano para que al final pasen con él. Él tiene algo que decir. ¿Sí? Pues muchas gracias. Dios les bendiga. Vamos a la palabra del Señor. Aleluya. Ando un poco fónico, mis hermanos, porque eso de cantar 3 días seguidos, no crea usted que no es muy bueno para la garganta, y más cuando se toma café y luego se toma agua fría. Bueno, no tomé agua fría, pero sí afecta el estar cantando mucho, ¿no? Pero le damos la gloria al Señor porque Él tiene cuidado de todo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a... caray, a ver, me quedó a mí. Aquí está, muy bien.
Muy bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema número 45 del capítulo 18. Y pues vamos a continuar con el tema donde nos quedamos, mis hermanos. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de los temores que se presentan en nosotros como cristianos. Y en Pablo no era la excepción, él también tenía temores, ¿verdad? Entonces vamos a tomar nuestro texto base en Hechos 18, versículo 9 y 10. Por favor, abra sus Biblias ahí, ya lo tiene para leerlo, oramos y continuamos con nuestro tema. Dice Hechos 18, 9: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. A ver, digan todos: no temas. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, nos acercamos a ti una vez más en oración, rogándote para que tu palabra penetre en nuestros corazones. Estamos dispuestos, Señor, hoy en esta mañana para recibir lo que tú nos quieras hablar por medio de ella. Habla nuestras vidas para que sean exhortadas, redarguidas, para que así podamos hacer esos ajustes en nuestras vidas y parecernos cada día más a ti. Queremos, Señor, santificarnos. Habla a nuestros corazones y que tu palabra llegue a todos los que estamos aquí hoy en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y entonces el tema es la continuación de alentados y animados por Dios, parte 2, mis hermanos. Y hablábamos que para poder ser alentados, pues debe de haber alguien desanimado, porque si no estás desanimado, ¿cómo te van a alentar, verdad? Si tú tienes el ánimo arriba, nadie va a decir, no, pues esta persona no necesita ser alentado ni animado. Pero fíjese, Pablo, él estaba lleno de temor, estaba teniendo temores en alguna circunstancia de su vida por lo que él estaba padeciendo, por lo que él estaba pasando. Y yo le hago un breve recuerdo de lo que vimos la semana pasada a esta. Hablábamos, mis hermanos, que el temor es un sentimiento natural del ser humano, ¿sí o no? Porque todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos temores, ¿sí o no? Tenemos temores. Y la definición del temor, hablábamos, es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo vaya a ocurrir o ha ocurrido. Eso es el temor. Y el temor, mis hermanos, se relaciona con la palabra fobia, lo veíamos. Y esta palabra fobia significa hacer huir o hacer correr. Ayer que estábamos orando aquí, que estaban orando aquí, por ahí me platicaba un joven, ¿verdad? Me decía, no, yo de repente sentí ganas de correr, ¿verdad? Sentí ganas de huir. Y cuando quiso huir, que lo jala el que estaba orando, le dice, hey, no te vayas, voy a orar por ti, ¿no? Y a veces ese temor es a veces a lo desconocido, ¿no? Porque es un mover diferente, era algo nuevo para este joven, era algo diferente, algo nuevo. Nunca había visto que también Dios se manifestaba de esa manera. Y dicen, yo me sentía raro, pero cuando empezaron a orar por él, dice que sintió diferente, ¿no? Entonces, eso ocurre cuando alguien tiene temor. Y ya dimos ejemplos las semanas pasadas acerca de los temores por experiencias negativas del pasado también, ¿verdad? Que generan temor. Por esto, entonces, los seres humanos, por esta clase de temores, como parte de nuestra naturaleza, mis hermanos, necesitamos ser animados, ¿sí o no? Necesitamos ser animados, necesitamos ser alentados, porque hay muchas circunstancias, mis hermanos, a nuestro alrededor, en nuestras vidas, que producen temor en nosotros. Por eso, mis hermanos, tenemos esa necesidad puesta por Dios, porque Él puso esa necesidad de ser alentados, de ser animados.
Todos necesitamos ser alentados y animados, ¿sí o no? Entonces, fíjese, la palabra de Dios en Corintios, primera carta a los Corintios 14:3, dice, yo se lo voy a leer, dice: la palabra de Dios es útil para edificación, exhortación y consolación. Y nosotros, por parte de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos ser alentados, necesitamos ser animados por Dios a través de su palabra, mis hermanos. Y dice, la palabra de Dios es útil para la edificación, exhortación y consolación. Y sabe, yo me enfoqué mucho en la palabra consolación. Digan todos consolar. Esta palabra consolar, mis hermanos, es en la que hicimos énfasis, porque esta palabra consolar también significa animar, significa alentar. ¿Lo recuerda que lo vimos? Entonces, sabemos, dijimos que la palabra o el ánimo, el aliento que Dios nos da, no es para todos. Lo vimos la semana pasada, ¿lo recuerda? No es para las personas que son inconversas. No es para las personas que no conocen a Cristo, que no conocen de Dios. Las palabras que son para estas personas son palabras de arrepentimiento. Dios viene y le dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete y cree en el Evangelio, ¿verdad? Esas son las palabras para los que no son cristianos. Pero para los que somos cristianos y los que estamos caminando bajo su voluntad, el Señor viene y nos anima y nos exhorta. Y eso lo encontramos en Romanos 8:28. ¿Sí lo vimos? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? O sea que aquí está, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, nos traerá aflicción, nos traerá dolor, nos traerá tensión, hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Dios nos alienta, es por eso que Dios nos anima, ¿verdad? A todos los que somos sus siervos. Por eso le decimos, mis hermanos, por eso yo le digo, por esta palabra que acabo de leer, que Dios se reserva sus palabras de ánimo solamente a aquellos que están haciendo su voluntad. Vayamos por favor rápidamente a Hechos 18:1. Vamos a dar un breve repaso para poder tomar el hilo de donde nos quedamos y no perdernos. Hechos 18:1, vamos a leerlo. Y yo escucho acá como un feedback. ¿Sí se escucha bien allá el micrófono? Ok. Dice Hechos 18:1: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y hablábamos que después de estas cosas, Pablo se refería a todo lo que padeció. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 16 fue a Filipos, y allá en Filipos, ¿qué le ocurrió a Pablo cuando él estaba haciendo la voluntad del Señor? ¿Qué le ocurrió? ¿Lo recuerda? Lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel, fue encarcelado Pablo cuando él estaba haciendo la voluntad de Dios. Después, cuando salió de la cárcel, Pablo fue a Tesalónica, mis hermanos. Y ahí en Tesalónica se levantó un grupo de gente envidiosa que comenzaron a perseguir a Pablo y pues querían lincharlo, querían golpearlo. Entonces él tuvo que salir huyendo de Tesalónica y se dirigió hacia Berea. Y en Berea, ahí encontró a un pueblo dispuesto a escudriñar, no solamente escuchar la palabra, sino escudriñar, a cotejar lo que ellos estaban escuchando de la palabra de Dios. Y de ahí entonces Pablo, porque pues los seguían persiguiendo, donde fuera Pablo, allí estaban los hombres envidiosos persiguiendo a Pablo. Se fue a Atenas. Y en Atenas entró a un lugar lleno de idolatría, dicen las escrituras. Y ese lugar, Atenas, realmente pocos creyeron en Atenas. 2 personas nada más, ¿sí? Y a veces nosotros nos desanimamos porque no llega gente, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Pero ¿saben una cosa? A Jeremías. ¿Cuántos conocen a Jeremías? No al SAI, ¿no? A Jeremías, el de la Biblia.
¿Cuántos conocen a Jeremías de la Biblia? ¿Sabe cuántas personas se le convirtieron a Jeremías? ¿Cuántas? Ninguno. Ninguno se le convirtió a Jeremías. Y vaya que era tremendo ese profeta. Y como era tremendo, lo metían a la cárcel, lo metían al pozo, y era el profeta llorón, imagínense, ¿no? Ninguno se le convirtió. Pero Dios siempre estuvo ahí presente para darle ánimo a Jeremías. ¿Sí o no? Siempre. Entonces, Pablo ve mucha idolatría ahí en Atenas, ¿verdad? En ese lugar, en Atenas. Y pocos creyeron, solamente 2 personas, mis hermanos. Por eso decía Pablo, después de todas estas cosas que me sucedieron, que me pasaron, salí de la ciudad de Atenas y ahora llegó a la ciudad de Corinto, ¿verdad? Corinto, mis hermanos, era una ciudad peor, les decía yo, que peor que Las Vegas. Era comparado como el Ámsterdam de hoy, ¿verdad? Esta ciudad de Corinto era una ciudad muy liberal, mis hermanos. Su liberalidad moral era muy, muy grande. Y ellos combinaban esta liberalidad moral con religión, ¿sí? Había una mezcla de idolatría con desenfreno sexual, mis hermanos. Entonces, después de estas cosas, Pablo venía desconcertado de todo lo que le había pasado. Y venía desanimado también, ¿sí? La incredulidad, mis hermanos, y el rechazo a Dios son cosas que desaniman a un siervo de Dios. ¿Y sabe qué otra cosa puede desanimar a un siervo de Dios? Que los siervos lleguen tarde, mis hermanos. Eso desanima también. Que ya son casi las 11 y no llegan los hermanos. Pues tenemos que empezar con los que haya, ¿verdad? Eso también desanima. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, aquí estoy yo. Ánimo, ¿sí? Y creo que lo que más desanima a un siervo de Dios entonces es ver la incredulidad, mis hermanos, de la gente. Es ver el rechazo a la palabra de Dios, aquellos que dicen creer en la palabra de Dios, ¿sí? Lo que desanima también a un siervo, a un ministro, mis hermanos, es ver a gente que tiene años en el evangelio, caminando con Dios, y que todavía sigan con las mismas cosas, que no haya un cambio, que no salgan de allí. ¿Sí o no? Eso desanima, mis hermanos. Entonces imagínense, Pablo, a esas alturas que le estoy leyendo de Corinto, Pablo venía realmente desanimado. Pablo venía desalentado, venía sin recursos económicos. Pablo venía débil físicamente, porque había sido apedreado, perseguido, rechazado, calumniado, y de repente entra a una ciudad donde parece que el asunto puede ser difícil para él, porque no trae dinero para comer, ¿verdad? Está quebrado, no tiene ni siquiera dónde quedarse a dormir. Pero en el versículo 2 de Hechos 18 vimos que él se encontró con una pareja, Aquila y Priscila, ¿sí? Recién venidos de Italia eran estas personas, porque habían sido deportados, mis hermanos, de Roma, porque el emperador Claudio mandó sacar a todos los judíos de Roma. No quería ningún judío ahí, y los sacó a ellos. Y esos 2 personajes, mis hermanos, en el versículo 2 del capítulo 18, habían sido deportados entonces de Roma. Fueron y llegaron ahí a Corinto. Ese era su lugar de vivienda, donde ellos habitaban, pues. Y esta pareja, mis hermanos, fue importante en el ministerio de Pablo, ya que ellos colaboraron de una forma muy activa en el ministerio con Pablo. Si Pablo, mis hermanos, se sentía desanimado, él conoce a esta pareja que le dice: hey, no te desanimes, mira, nosotros nos corrieron de Roma, allá nos deportaron, nos sacaron y tuvimos que dejar todo lo que teníamos allá y llegamos aquí, y aquí estamos, mira, no tienes por qué entristecerse, anímate, Pablo. Es más, mira, te vamos a dar alojamiento en nuestra casa. Es más, te vamos a dar trabajo también, porque ve el siguiente versículo, ¿verdad? El 3. Y como era del mismo oficio Pablo,
Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Cómo lo ve? Acomodaron a Pablo en ese oficio en su casa y aparte le dan trabajo, ¿verdad? Entonces, con estas cosas, mis hermanos, Dios estaba animando a Pablo. Y Dios le estaba diciendo: hey, no te voy a dejar sin comer, yo estoy contigo. Versículo 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y vemos entonces, mis hermanos, que el trabajo que Pablo realizaba o que estaba desarrollando de hacer tiendas, ¿sí?, como fabricante ahí de esas carpas, le estaba consumiendo su tiempo a Pablo, ¿verdad? Pero nunca le hizo perder el enfoque, porque dice que discutía en las sinagogas todos los días de reposo. O sea, trabajaba 6 días a la semana y el día de reposo, que era el día del Señor, pues él se dedicaba al día del Señor, a predicar. O sea, no perdía su enfoque. Y el principio, mis hermanos, que vemos aquí en este versículo es que aunque tenemos un trabajo, ¿sí?, que consume nuestro tiempo, porque sí sabía que yo tengo un trabajo aparte de estar aquí, ¿verdad?, que consume mi tiempo. Trabajo 40 horas a la semana y aparte tengo que dedicar tiempo al estudio de la palabra, y aparte tengo que dedicar tiempo a hermanos en la consejería, y aparte tengo que dedicar tiempo a los eventos que hay aquí, y aparte tengo que dedicar tiempo a mi familia. Y no porque en ese orden yo lo haga, sino que son las cosas, las actividades que uno tiene. Pero no tengo que perder el enfoque, mis hermanos, de predicar la palabra del Señor. Porque si no, entonces, ¿qué van a comer? ¿Saben qué, hermanos? Imagínense ayer, que me dormí a las 12:30 de la noche, yo creo. Ayer. Todavía ya andaban algunos hermanos por ahí en la casa y son bienvenidos todos, ¿no? Pero no me van a dejar mentir que ya era noche, ¿verdad?, a la hora que llegamos a casa. Entonces, todavía aparte tuve que meterme a mi habitación y darle un repaso a todo esto, ¿verdad? Meterme, estudiar todavía lo que me faltó, pero le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la semana pasada no me alcanzó el tiempo para dar todo el tema que yo tenía preparado. Dios tiene el control de todas las cosas, mis hermanos, y yo le doy gracias a Él por eso. ¿Y sabe por qué? Porque si se fija, ahorita yo le estoy dando un resumen de lo que vimos la semana pasada, pero yo ya tengo preparado lo que me quedé en el tema que tenía preparado la semana pasada. Dios tuvo el control de eso. Yo no sabía que me iba a tardar hasta las 11 de la noche, iba a estar aquí metido todavía, ¿verdad? Pero el Señor sí sabía. Por eso es que Él nos dice: hey, no te desanimes, no te desalientes, yo tengo el control de todas las cosas, ¿sí? Aún a pesar de estar afónico, de tanto cantar y cantar, ¿ya? ¿Qué? De tanto cantar y cantar ya me duele la garganta. Si se la saben, ¿verdad? Entonces, la verdad, yo le doy gracias a Dios. Eso no me va a impedir el compartir la palabra. Y le doy gracias a Dios porque ese tema ya lo tenía preparado. Entonces, fíjense qué maravilloso es el Señor, ¿no? Que podemos seguir estudiando su palabra y Él sigue teniendo el control de todo, de nuestras vidas, de nuestros tiempos, de todo, mis hermanos. Y con eso el Señor nos dice: hey, no te desanimes, yo estoy contigo, porque Él lo prometió, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí lo prometió o no? Y lo que Jesús promete, mis hermanos, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, imagínense, ¿verdad? Pablo necesitaba suplir sus necesidades y todos los días se dedicaba a trabajar, ¿verdad? Se dedicaba a trabajar y luego llegaba el día del Señor y compartía la palabra del Señor. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? El principio es que tu trabajo no te debe de desenfocar de las cosas de Dios. Nunca debe de ser una excusa el trabajo para no servir a Dios.
Y servir a Dios no me refiero a una iglesia, sino a compartir la palabra a alguien, sino estudiar la palabra, meterte con el Señor. Tu trabajo no debe de ser una excusa, mis hermanos. Ese es el principio que estamos aprendiendo aquí en este versículo. Pero Pablo necesitaba suplir sus necesidades, ¿verdad? Y él tenía la necesidad de trabajar para poder suplir esas necesidades, pero separaba el día del Señor para dedicárselo al Señor. Amén. Y vean lo que dice el versículo 5. Pero eso era algo temporal solamente, porque el versículo 5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Ahora ya vemos a Pablo entregado por entero. En el versículo 4, Pablo estaba trabajando y sirviendo al Señor, y ahora estaba trabajando de entero, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y lo vimos la semana pasada también, que la diferencia que hizo que Pablo, del versículo 4, que trabajaba de tiempo completo, al versículo 5, que trabajaba de lo secular y trabajaba para el Señor, en el versículo 5 ahora estaba trabajando de tiempo completo. Y la diferencia fue, mis hermanos, que Silas y Timoteo llegaron con Pablo a darle 2 noticias. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuáles eran esas noticias, aquellos que estuvieron aquí? ¿Cuáles eran esas noticias que Silas y Timoteo vinieron con Pablo a darles? ¿Quién me quiere decir eso? No tenga miedo, hermano. No lo voy a regañar. La primera es que le trajeron buenas noticias, de que los hermanos en las iglesias donde ellos estaban, en Macedonia, estaban creciendo en la fe, que estaban creyendo y que se unían cada día más y más. Esa es la primera noticia. Y que extrañaban a Pablo y que le mandaban todo su amor y todos sus abrazos. Y pues eso a Pablo lo animó más. Pero aparte le dijeron: y sabes que tenemos una segunda cosa más, Pablo, ¿verdad? Vea el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a vosotros, ese es el versículo 6 de carta a los Efesios. Pero yo se lo leo. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, que es de Filipenses, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Esa segunda cosa, mis hermanos, que Dios les estaba dando, lo vemos ahí en Filipenses 4:15. Filipenses 4:15, si lo quiere ver y acompañarme. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ninguna iglesia participó conmigo, dijo él, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Les estaba diciendo a los filipenses. La ofrenda, mis hermanos, que Silas y Timoteo le llevaron a Pablo, le sirvió para que pudiera estar de tiempo completo en el ministerio. Lo vimos, ¿verdad? Y como era su costumbre, Pablo primeramente iba a los judíos, y de ahí en la sinagoga Pablo testificaba que Jesús era el Cristo. Eso lo vemos en el texto. Amén. Versículo 6 de Hechos 18 dice: pero... ahí vemos la respuesta, ¿no? Y viene un pero, siempre hay un pero en todo. Y ahí viene la respuesta de aquellos a los que Pablo les estaba compartiendo la palabra. ¿Y cuál fue la respuesta de estas personas? Pero oponiéndose y blasfemando estos, ahí Pablo, mis hermanos, se encontró con oposición. Y eso ocurre, nos encontramos con oposición, mis hermanos, eso ocurre cuando predicamos el Evangelio. Cuando predicamos a Cristo, nos vamos a encontrar con oposición. Van a comenzar a hablar mal de nosotros y del mensaje que predicas.
¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Nada más yo? Comienzas a predicar de Cristo y comienzan a criticarte. Pero vea lo que dijo en el versículo 6 Pablo. Les dijo a estos que se oponían y a los que blasfemaban, porque esa palabra blasfemar es hablar mal de Pablo. Estaban hablando mal de Pablo. Por lo tanto, estaban hablando mal de Pablo y del mensaje que llevaba Pablo. Y le dice Pablo, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vea, se sacudió los vestidos, y Pablo les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y si usted lo recuerda, mis hermanos, esta acción que hizo Pablo de sacudirse los vestidos, indicaba, mis hermanos, que la responsabilidad de anunciarles el evangelio había sido cumplida. Pablo cumplió con la responsabilidad que Dios le había encomendado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Y ahora entonces, como estas personas no querían escuchar y siempre se encontraba con oposición, el único lugar donde no se encontró con oposición, Pablo, fue en Berea. Pero en todas las demás se encontró con oposición y dijo Pablo, ¿saben qué? Ahora me voy a ir con aquellos que estén dispuestos a recibir el mensaje, con aquellos que estén dispuestos a ser edificados y a ser fortalecidos. ¿Ustedes no quieren? Pues, bye. Eso significa sacudirse los vestidos, mis hermanos. Y trayéndolo a nuestro contexto, yo les decía la semana pasada que hay una idea equivocada de que el pastor tiene que estar detrás de las ovejas. De que, ándale, venga a la iglesia. Oiga, ya tiene más de un mes que no viene. No va a venir. No, si no tiene más de un mes que no viene es porque ya no va a venir. ¿Sí? Yo les decía, una llamada, no te vemos, te hacemos una llamada. La segunda vez no te vemos, otra llamada. Pero la tercera vez, al buen entendedor. ¿Cómo dice la Biblia? Al buen entendedor. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. Amén. Entonces, la obra de Dios, mis hermanos, no se puede detener por los que rechazan obedecer al Señor. Amén. Y yo les decía que nuestra responsabilidad como pastores es predicar, es alimentar, es cuidar, es aconsejar con la palabra, es instruir, mis hermanos. Pero la persona que no quiere obedecer, es entonces cuando podemos decir como Pablo, ¿sí? Que su propia sangre caiga sobre su propia cabeza. Y ustedes darán cuentas a Dios, porque yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Y voy a trabajar con los que sí están dispuestos. Amén. Entonces, mis hermanos, sacudir los vestidos, como lo hizo Pablo, yo les decía, no es algo que se disfrute. Es algo que se hace con dolor. Y la mayoría del tiempo causa desánimo estas situaciones, mis hermanos. De verdad se los digo. Porque hay un profundo amor por los hermanos y un intenso deseo de verlos creciendo en la fe. Entonces, cuando los exhortamos, mis hermanos, no queremos su mal. Queremos que suban al siguiente nivel. Y es doloroso cuando lo tenemos que hacer. Vea el versículo 7. Dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ok, lo corrieron a Pablo de la sinagoga. ¿Y qué fue lo que pasó? Se encontró lugar inmediatamente donde continuar predicando la palabra del Señor, donde continuar predicando el evangelio. Y así es como Dios estaba animando a Pablo, mis hermanos. Ok, no tienes ya un lugar, pero aquí hay otro lugar donde tú puedes continuar predicando el mensaje de Cristo. Versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y allí estaba el propósito, ¿verdad? El propósito es que muchos creyeran, y no solamente los dueños de las casas, el jefe de la casa, la cabeza de la familia, sino toda la familia. ¿Sí?
Y dice ahí que muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿sí? Entonces, una de las cosas que podemos ver, uno de los frutos que podemos ver de las personas que creen, es que inmediatamente testifican que creyeron bautizándose, ¿sí? ¿Cuántos de aquí no se han bautizado? ¿Ya todos están bautizados? De verdad le hago la pregunta. ¿Ustedes ya no están bautizados? Muy bien. ¿Alguien más no está bautizado? Porque vamos a hacer bautizos. El bautizo puede ser en cualquier momento que tú digas, que tú sientas la convicción de decir, ¿sabes que yo quiero ser bautizado? Lo podemos hacer. ¿Tú quieres ser bautizado, hermano? Muy bien. Pues vamos a hacerlo entonces. Vamos a prepararlo. Te vamos a decir cuándo para que seas bautizado, hermano Farid. Es que Jafid o Farid, siempre ando Farid, con F, ok, Farid. Nuestro hermano Farid y viene ahora con su hijo Patrick. Qué bien, bienvenidos. Entonces, lo vamos a hacer, claro que sí. Aguantamos agua fría, ¿sí o no, hermano? Gloria a Dios. No, sí, es que saben una cosa, mis hermanos, el pastor de Bakersfield, Sony y el equipo que trajo y se quedaron otros, ¿no? Porque son más. Ellos van a las calles y no sé cómo es de que llegan a un acuerdo con la gente se arrepiente, les dan, o sea, les predican el evangelio, ellos se arrepienten, inmediatamente le dices, ¿quieres ser bautizado? Sí, y los llevan al estacionamiento de la iglesia y ahí con unas tinas de esas de metal, ahí los sumergen inmediatamente. Fíjense, eso es algo que se hacía en los tiempos de los apóstoles. Y ahora nosotros queremos hacerlo todo bien. Ay, no, sí, no, hay que preparar, no, en el tiempo que haya calorcito para que no nos dé frío, porque pues el agua está fría y con el calor pues se siente más refrescante, ¿no? No, a ellos no les interesa. Es más, ayer me estaba enseñando un video el pastor Sony de esa semana que pasó, de un joven de 17 años, lo metieron a una tina, órale, y el agua estaba fría, pero no le importó al joven y fue bautizado. Qué tremendo, ¿no? Híjoles, yo la verdad aprendí mucho, mis hermanos, la verdad. Tuve unas buenas enseñanzas que Dios trajo para mi vida, no sé si para usted, pero yo en lo particular aprendí mucho, de verdad. Entonces podemos ver aquí los primeros frutos, ¿verdad? En Corintio, la gente creía y se bautizaba. Y sabe una cosa, mis amados hermanos, el Señor provee para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él provee para su obra. El Señor no solo provee, sino que añade a la iglesia todos aquellos que han de ser salvos. ¿Sí o no? Lo que hacemos nosotros nada más es plantar y regar fielmente, porque eso es lo que debemos de hacer, ¿sí o no? Ayer fuimos a plantar la semilla a las calles. Era la primera vez, para muchos de los que estamos aquí era la primera vez que salíamos. ¿Cuántos ya lo habían hecho antes? Bueno, mi hermano José Luis ya, Miguel ya, yo también ya lo había hecho antes, pero me sentía descanchado, y aparte estaba en otra nación que es totalmente diferente, mis hermanos. Porque ¿sabe una cosa? Cuando yo fuimos a las calles, por ejemplo en México, la gente está más dispuesta. No sé hoy, ¿verdad? Pero tú llegas yo les platicaba a mis hermanos, tú llegas a las casas y te abren, porque no saben quién va a ser, si el abonero, el del agua, el de las tortillas, porque allá pasan en la calle, te venden todo, ¿no? Pasa el de las tortillas, el del agua, el del gas, todo. No es como aquí, mis hermanos, no sé si algunos saben de lo que estoy hablando. Entonces todo el mundo toca y ellos abren la puerta. Entonces allá te vas a encontrar con cualquier persona, pero si tú te encuentras con alguien que te va a compartir la palabra, la gente está más dispuesta y te abre las puertas. Y aquí no. Bueno, yo me encontré, fíjate, y le voy a decir por qué. Le voy a hacer a usted, voy a ser abierto. Yo iba con mi orgullo bien arriba, ¿verdad? No, Señor, que ninguno me rechace. Yo quiero que todos, cuando yo vaya, que reciban y que vengan y miles de personas vengan, ¿no?
Pero ¿sabe qué? El Señor dijo, no va a ser como tú digas, mijito, va a ser como yo diga. Y ¿sabe qué? Pues todos me rechazaban, bueno, no todos, algunos sí nos escucharon, ¿no, hermano? Pero todos nos rechazaban. Ahorita no tengo tiempo. No, ahorita no. Oiga, una necesidad que quiera que oremos por usted. No, yo no tengo ninguna necesidad de una viejita. Dije, oh, wow, no, pues gloria a Dios, no, gracias, ¿no? Pero ¿sabe qué? Es Dios tratando a cada uno de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Y yo iba bien orgulloso y me regresé así, mire, hermano. Así iba yo y me regresé así. Y ¿sabe qué? Más bien debemos de ir así para regresar así. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de ser humildes, mis hermanos. Sí, pero aprendí y me gozo por eso, porque el Señor pudo revelar lo que había en mi corazón, ¿no? ¿Y sabe qué? Y yo dije, no, ahora sí no. La siguiente, Señor, lo que tú digas. Que dijo, ay, no, lo que tú digas, Señor, ¿no? Y así, ¿verdad? Nosotros, nuestra responsabilidad, mis hermanos, es ¿qué? Plantar y regar. La semilla ya fue plantada. Ahora vamos a continuar saliendo a darle seguimiento. Ahora que nos lleguen los separadores, que no nos llegaron, vamos a ir y a repartirlos. Vamos a continuar con esta labor, mis hermanos, porque esta labor nos ayuda a crecer espiritualmente también, porque vemos una perspectiva diferente. Yo veía jóvenes, no sé si los vieron, los jóvenes que venían de Bakersfield, y jóvenes de 18, de 19, había otros no tan jóvenes, pero también eran jóvenes. No, iban como si nada, así como leones, ¿no? Y los nuevos que iban de aquí de la iglesia iban como gatitos, ¿no? Y los otros como leones iban, ¿no? Y los otros iban atrás como gatitos, no, pero regresaban todos como leones. Los que iban como gatitos regresaban como leones, ¿no? Dije, wow, estos están tremendos. Regresaron contagiados, mis hermanos, ¿sí? Y es lo que tenemos que hacer, contagiarnos de lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor provee para su iglesia, mis hermanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar y es regar, porque el que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios el que da el crecimiento. Amén. Vea el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor? El Señor Jesús, se le apareció en visión a Pablo. ¿Y qué le dijo? No temas, sino habla y no calles. ¿Y sabe una cosa? Ayer íbamos algunos que hasta temblábamos, ¿verdad? Ay, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy? Y si que si toco y si no me toco. Y no, sí voy. Estábamos como el chavo. Sí voy. No, sí voy. Algunos, ¿no? Tenían temor. ¿Sí o no? Levante su mano. No se crean, no la levante. Pero algunos tenían temor, mis hermanos, de ir a las calles. ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Sabe qué? Aquí está el Señor dando ánimos, diciendo, no temas, sino habla y no calles. ¿Y sabes por qué? Porque al que rechazan no es a ti, es al Señor. Porque todo aquel que te rechace me rechaza a mí, dice el Señor. Así que tú no te calles, no temas, habla. Y nosotros tenemos que ir a las calles, mis hermanos, en las próximas días, y no tenemos que callar, tenemos que hablar. Porque si el mundo no calla, al mundo no le da pena decir las cosas que dicen. ¿Por qué nosotros nos va a dar pena? ¿Por qué nosotros tenemos que parar de hablar? De hablar las cosas que Dios nos dice que tenemos que hablar. ¿Por qué tenemos que tener pena de hablar lo que Jesucristo hizo en nosotros? Lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. ¿Sí? Eso no nos debe de dar pena, mis hermanos. Tenemos que decirle a la gente, ¿sabes qué? O sea, el Señor vino a morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Y sabes que el Señor quiere que nos arrepintamos. Él quiere que te arrepientas de tus pecados para que puedas tener salvación. Porque si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Eso no nos debe de dar pena, mis hermanos. Al mundo no le da pena decir sus sandeces, sus cosas. ¿Por qué nosotros nos vamos a callar? Si el Señor nos está dando aquí la instrucción, no temas,
Él lo prometió, ¿sí o no? Que Él estaría con nosotros todos los días. Pero tenemos que ir humildes, mis hermanos, mansos y humildes como el Señor. Miren, nuestro orgullo, hagámoslo a un lado, porque si no vamos a regresar humillados, ¿sí? Entonces dice, no temas, sino habla, no calles. Y saben una cosa, mis hermanos, aunque Pablo había vivido una etapa difícil y las cosas parecían que se estaban enderezando en ese momento, ¿no? Pero no iban tan mal ya las cosas ahí en Corinto para Pablo. Y es interesante, mis hermanos, este versículo que le acabo de leer, el 9, porque el Señor está animando a Pablo cuando la situación se está enderezando, ¿sí? A esas alturas, mis hermanos, Pablo ya sabía cómo funcionaban las cosas. Él veía que le estaba empezando a ir bien, pero había un temor en su corazón, ¿sí? Porque él decía, no, la obra está tranquila ahorita, está comenzando a prosperar. Y entonces es cuando vienen los problemas, cuando está todo tranquilo. Todo está muy bien, Señor. ¿A qué hora va a llegar la pedrada, verdad? ¿Sí se dice la pedrada? Sí, ¿verdad? La pedrada. ¿A qué hora se va a levantar la oposición? Y seguramente, mis hermanos, ese era el temor que Pablo tenía internamente. Entonces es cuando viene la visión a su vida de Pablo y le dice el Señor Jesús, no temas. Y eso nos dice a nosotros también, mis hermanos. No temas. Habla y no calles, porque yo estoy contigo. ¿Sí? Eso de temer, mis hermanos, es decir, no tengas miedo, le dice. Ten ánimo, porque el temor te paraliza, ¿sí o no? Sí te paraliza el temor. Cuando, por ejemplo, si tú ves cuando entra realmente allá era muy seguido en México. Una vez me platicó uno de mis hijos que entraron al lugar donde ellos trabajaban, era la matriz, vendían lugares para, pues ya cuando te mueres y te van a enterrar, ¿no? Vendían tu pedacito de panteón. No el pedacito de panteón, sino te vendían más bien la caja y todo el servicio, ¿no? Entonces él trabajaba, ese día estaban en la matriz de ese local, y fueron unas personas con unos ramos de flores. Y decían, no, fulana de tal, hasta el nombre de la persona tenían. No, sí, cómo no, es que le traemos un ramo de flores. Adelante. Bueno, pues se metieron ahí, tenían como 3, 4 ramos, eran 3, 4 personas. Y adentro de los ramos, ¿qué cree? Traían las armas. Aventaron los ramos por allá y a todos les dijeron, este es un asalto. Generaron temor y todos se quedaron paralizados. El temor te paraliza, ¿sí o no? El temor te paraliza. O hace poco, ¿cuántos vieron un video de una muchacha que se encontró con un oso? Le decían, hey, no te muevas. Y el oso la estaba ahí como olfateando, y ella hasta todavía tuvo oportunidad de tomarle una foto, ¿no? Pero dijeron, hey, no te muevas, le decía alguien por allá. Y se quedó quieta. Y hasta que ya el oso se fue. El temor te paraliza, ¿sí o no? El temor nos hace inútiles en la obra, mis hermanos. Por eso el Señor dice, no temas, no calles, habla. Y el Señor le decía a Pablo esto. En lugar de temer, Pablo, sustituye tu temor por hablar. Habla, no calles. En lugar de ocuparte en pensar en lo que puede ocurrir, no calles, habla. Ocúpate hablando mi evangelio, ocúpate haciendo mi obra, dice el Señor. Y estas palabras de ánimo que le estaba diciendo el Señor Jesús en esa visión a Pablo, tienen un sello de garantía más grande, mis hermanos, que viene en el versículo 10. ¿Lo ve ahí? Dice, porque yo estoy contigo. Entonces, leíamos el Salmo 27 al inicio. ¿Qué dice el Salmo 27?
¿Qué dice? Vamos por favor al Salmo 27, rápidamente, para leer qué es lo que dice el Salmo 27. Amén. Vea lo que dice. Y hasta lo cantamos, mi hermano, ¿no? Fíjense, Jehová, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué más dice? ¿De quién temeré? Él es mi luz, Él es mi salvación. ¿De quién voy a temer? ¿De quién? Luego dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, es la fuerza de mi vida. ¿Qué más dice? ¿De quién he de atemorizarme? Y el versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, otra vez, ¿qué dice? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No debemos de temer, mis hermanos, porque el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, mis hermanos, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que tenemos que ir como leones, mis hermanos. Como esos hermanos que venían, aparte pues estaban así bien, ¿no? Parecían refrigeradores, de esos tackles de la línea de ahí, de equipo de fútbol americano, ¿verdad? Iban así, pero así también tenemos que ir nosotros, ¿no? Así como, ¿no? Bueno, llenos del Espíritu, ¿no? Porque yo estoy contigo. Jesús mismo les dijo eso a los discípulos, ya lo vimos, mis hermanos. Y el Señor le promete a Pablo que no le va a pasar nada en Corinto. Esa fue la promesa que Dios le hizo, Jesús le hizo. Porque dice: ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Pero ¿sabe? Eso era algo temporal, mis hermanos. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y es verdad. Yo escuchaba testimonios de otros de mis hermanos de lo que Dios estaba haciendo, y yo me gozaba porque digo: wow, definitivamente el Señor tiene mucho pueblo, mucho pueblo en esta ciudad. Y sí, nada más está que vayamos y les hablemos. Y aquí está, ¿verdad? Así que cuando veamos que todo va bien, mis hermanos, y Dios nos anima, no pensemos que se trata de nosotros. Se trata de la obra del Señor. No se trata del hombre, mis hermanos, sino que se trata del Señor de la obra. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios tenía un plan entonces allí en Corintio, así como Dios tiene un plan aquí en Southgate. ¿Cuántos dicen amén? Y a los alrededores. Southgate está incluido en el plan de Dios, mis hermanos. Y igual que en Corintio, ¿verdad? Estaba incluido en el plan de Dios. Había muchos en quienes Dios estaba obrando, y solamente hacía falta algo, mis hermanos, como lo hace falta aquí. Todavía no hemos terminado la obra, ¿sí? Que es hablar el Evangelio. Amén. Versículo 11, mis hermanos, rápidamente. Y dice ahí, fíjense, tan es así que Dios cumplió su promesa cabalmente, que dice ahí que Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses, 1 año y medio, mis hermanos, enseñándoles la palabra de Dios a los corintios. 1 año y medio fue el lugar, mis hermanos, donde más duró Pablo. ¿Sí? Dios cumpliendo su palabra. Y esto, mis hermanos, no quiere decir que no hubo problemas en la obra que Pablo estaba haciendo. Más bien, no hubo alborotos que pudieran ser riesgo para su vida. ¿Sí? Versículo 12 dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, llevaron a Pablo al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y aquí hubo un cambio de gobierno, mis hermanos. Y los que en un principio blasfemaron se quedaron calladitos por un tiempo, ¿verdad? Pero en la primera oportunidad que ellos tuvieron,
trataron de acusar a Pablo. Dijeron, ¿ahorita es cuándo? Ahorita ya hay un nuevo procónsul y vamos a acusar a Pablo para que a ver qué podemos lograr. Y ve al versículo 14 lo que pasó. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, lo toleraría, dice él. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, o sea, de su religión, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Wow. Fíjense, Galión, mis hermanos, el nuevo gobernante, tenía en claro que su función como gobernador no tenía nada que ver con asuntos religiosos. Le quedaba muy claro, ¿sí? El Estado, mis hermanos, y la iglesia deben estar separados, siempre. ¿Por qué? Porque debemos aprender, por ejemplo, de nuestros errores pasados como cristianos. En el pasado, la iglesia se unió con el Estado, con Constantino. ¿Y sabe qué? Se hizo un terrible desastre. Fue el peor momento, mis hermanos, de la iglesia, cuando la iglesia se unió con el Estado, cuando era Constantino, uno de los emperadores. Fue lo peor. Versículo 17. Entonces, todos los griegos, es decir, eran judíos, pero de la línea de los griegos, ¿sí? Eran de origen griego, nacieron griegos, pero eran judíos. Dice, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga. ¿Qué hacían esos hombres? Golpeaban delante del tribunal. ¿Y qué fue lo que hizo Galión? Pero Galión nada se le daba de ello, o sea, no le importó. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Fíjese, a Galión no le importó que le estuvieran dando su calentadita a Sóstenes, ¿verdad? Pero dice que Pablo todavía se detuvo ahí muchos días. O sea, lo trataron de acusar y eso, pues, él salió libre. Y siguió continuando hablando del evangelio y enseñando, ¿verdad? Es lo que dice ahí. Entonces, a diferencia, mis hermanos, de las ciudades anteriores, Pablo no fue forzado a salir de Corinto. Él se quedó ahí por muchos días, cumpliéndose la promesa que Jesús le había hecho. Y no solo salió él, ¿quién más salió? ¿Quién más navegó con Pablo? Dice ahí, ¿y con él quién? Priscila y Aquila. Pablo, mis hermanos, había desarrollado una amistad y un compañerismo tan profundos con esta pareja de matrimonio, con esta pareja de casados, que ellos decidieron ir con él cuando decidió ir de regreso a Jerusalén y después a Antioquía. Dijeron, nosotros vamos contigo, Pablo. Y luego dice ahí que Pablo, ¿qué hizo? Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Lo voy a explicar esto, mis hermanos. Esto de que tenía voto y que se rapó la cabeza, ese voto que Pablo había hecho, mis hermanos, era un voto nazareo. Usted, si lo quiere estudiar con más calma, lo puede ver en Números capítulo 6. Ahí vienen todos los detalles de qué significa este voto nazareo. Usualmente, mis hermanos, este voto era tomado por un cierto periodo de tiempo. Y una vez completado este voto, el cabello que se había dejado crecer, ¿verdad?, libremente, una melena, ¿no? Ya me imagino, era cortado y ofrecido al Señor en una ceremonia especial en el templo de Jerusalén. El propósito del voto nazareo, mis hermanos, era expresar una consagración única a Dios. O sea, ¿sabes qué? Yo me voy a dejar crecer el cabello para demostrar mi consagración
a Dios. Ellos prometían en ese voto nazareo, prometían abstenerse, mis hermanos, de todo producto procedente de la vid, de las uvas, del vino, de las pasas, todo producto procedente de la vid. No se cortaban el cabello y nunca se acercaban a cadáveres. Ese era el voto nazareo. Entonces se cree, mis hermanos, que la motivación de Pablo era el agradecimiento de que en 1 año y medio Pablo no tuvo que Dios cumplió la promesa. Y en agradecimiento él hizo ese voto, ¿sí? Él estaba pensando en toda la bondad de Dios para con él en Corintio e hizo ese voto para mostrar su gratitud. Y nosotros, mis hermanos, en la actualidad no estamos obligados a hacer ese tipo de votos. No estamos obligados. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero no hay absolutamente nada de malo, mis hermanos, con hacerle promesas al Señor. Nada de malo hay en hacerle promesas al Señor. Amén. ¿Usted conoce a alguien que le hizo promesas al Señor? ¿Conoce a alguien? Señor, si tú me das ese trabajo, te prometo que te voy a servir. Señor, si tú me ayudas en esta situación, te prometo que si tú traes a un familiar de X ciudad, de X país, te prometo que juntos vamos a servir al Señor. ¿Ha escuchado ese tipo de promesas? Levante su mano el que ha escuchado ese tipo de promesas. Yo sí. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor les da un trabajo y después brillan por su ausencia. Y luego le dices, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué ya has dejado de venir a la congregación? Ay, hermano, ¿te acuerdas cuando oraste por mí por un trabajo? Sí, me acuerdo perfectamente. Pues ya tengo mucho trabajo y por eso ya no tengo tiempo de ir. Ah, ok. ¿Sí ha visto? Pero oye, hermano, pero tú prometiste que ibas a servir al Señor. Ay, es que el trabajo no me deja. Wow. ¿Qué dice Eclesiastés, mis hermanos? Vaya, por favor, deje un apartado en el libro de los Hechos y vayamos juntos al libro de Eclesiastés para ver esto. Capítulo 5, verso 4. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de cuando tú le haces promesas al Señor? El Señor se toma muy en serio las promesas que le hacemos, déjeme decirle. Él se toma muy en serio las promesas. Este micrófono, ¿me lo puedes mutear, hijo? Este micrófono. ¿Lo tiene? Dice Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice? No tardes en cumplirla. ¿Qué más? Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Así que hagamos memoria, mis hermanos, qué es lo que le hemos prometido al Señor, Porque si le prometimos ya algo a Él, hay que cumplir lo que le prometimos. Amén. Verso 19, mis hermanos. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Fíjense, llegó a Éfeso y comenzó a discutir con los judíos. Verso 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por un tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Fíjense, Pablo, ya lo vimos, ¿verdad? Anteriormente él había hecho un voto, se había dejado crecer el cabello. Él dice que se rasuró el cabello en un lugar y llegó a Éfeso todo rasurado, ¿verdad? Con un nuevo look. Y luego le dijeron en Éfeso los judíos: hey, quédate con nosotros, ¿sí?
Y ahí estuvo predicando un tiempo con los judíos. Y ellos le rogaban que se quedara. Ya no lo perseguían. Y en esa fiesta en Jerusalén, que habló Pablo, es donde él iba a cumplir ese voto que había hecho, ese voto nazareo. Y en el siguiente versículo, mis hermanos, veremos cómo Pablo llega a saludar a la iglesia. Verso 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Pablo saludó a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia primera, ¿verdad? A la primitiva. Y aquí en Jerusalén, además de cumplir su voto, saludó a los miembros de la iglesia. Y esto nos enseña algo, mis hermanos, que nuestra iglesia local no es la única iglesia, hay otras iglesias. Ya lo vimos en estos días. Hay otras iglesias. Otras iglesias vinieron aquí para echarnos la mano en esta labor, que no es nada fácil. Pero nos vinieron a ayudar, nos vinieron a enseñar cómo hacer las cosas. Y nos dimos una idea de cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, esto nos demuestra que no somos los únicos, que hay otras iglesias en otras ciudades de aquí de California y de Estados Unidos que pueden compartir con nosotros. Amén. Y luego dice que descendió a Antioquía. Y ¿sabe una cosa? Antioquía era la iglesia local a la cual Pablo pertenecía. De ahí fue donde Pablo salió para hacer sus viajes misioneros. ¿Cuántos lo recuerdan? Ya lo vimos. Versículo 23 y último de nuestra enseñanza de hoy, mis hermanos. Ya a muchos ya hasta les dio júbilo. 23 dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, los confirmaba, mis hermanos. De aquí Pablo, mis hermanos, comenzará lo que se conoce como su tercer viaje misionero, que comenzó en Galacia, de donde había él ya fundado una iglesia, la iglesia de los Gálatas. ¿No recuerda? Esta iglesia de los Gálatas, mis hermanos, estaba siendo atacada por falsas doctrinas y por falsos maestros. Y ya para concluir, mis hermanos, si gusta ponerse de pie. Aquí podemos ver entonces esos elementos de cómo el Señor consuela a Pablo, dándole sustento, dándole noticias del crecimiento espiritual de otros hermanos, y Dios le promete que va a respaldarle su trabajo en la obra de la iglesia y en Corinto. Ahí lo podemos ver. Y vemos ahora a Pablo cumpliendo la promesa que hizo al Señor. Pablo cumplió la promesa. Dios cumplió su promesa. Dios le hace una promesa a Pablo y la cumplió. Y Pablo le hizo una promesa a Dios y la cumplió. Pertenecer a una iglesia local, mis hermanos, es rendir cuentas. No es manipulación, es algo voluntario. Debemos de meditar un poco en esto que hemos escuchado, mis hermanos. Hablando acerca del desánimo, hablando acerca del temor. Quizá ahora mismo tú estés desanimado, no lo sé, eso es entre tú y Dios. Ayer hablaba yo con uno de mis hijos que se sentía un poco desanimado. Mi esposa y yo estábamos ministrándolo porque él se sentía desanimado, pero nosotros con la palabra de Dios le animábamos y le decíamos, no, mira, la situación a veces puede ser de esta manera, pero Dios dice esta otra cosa. Y le dábamos ánimo, y yo vi como que sí se animó un poco más, ¿verdad? Pero no lo sé, a lo mejor tú estás pasando por algún desánimo, o a lo mejor ayer también te dieron portazos en la cara y veniste todo desanimado. Pero el Señor te dice, no te desanimes, ¿verdad? Quizás los problemas que están a nuestro alrededor, mis hermanos, tienen que ver también por consecuencias de nuestro pecado, también. En ocasiones los problemas que tenemos, las crisis que pasamos, no es una prueba como tal. Pueden ser consecuencias de nuestro pecado,
consecuencias de nuestra desobediencia. Y en este caso, mis hermanos, debemos de examinarnos y quizá en este examen que tú te hagas, de examinarte por qué te están pasando esas cosas, si tú te examinas a fondo, puedes llegar a darte cuenta que a lo mejor no eres hijo de Dios. Quizá, no sé. Pero esto, mis hermanos, mis hermanas, te va a dar la oportunidad de arrepentirte. Dios te manda que te arrepientas. El perdón para tus pecados es lo que te va a traer aliento. Es lo que te va a traer fortaleza. Porque hay personas, mis hermanos, que quieren solución a sus problemas, pero no quieren arrepentirse de sus pecados. Si tú ya eres hijo de Dios y estás desanimado a causa de problemas, debemos de revisar, mis hermanos, si esos problemas no son la causa de aplicar la palabra, de no aplicar la palabra a nuestras vidas. No solo, mis hermanos, es oír y decir, qué buena estuvo la palabra hoy. No solamente es eso, es aplicar la palabra a nuestras vidas. Y cuando ocurre eso en nuestras vidas, entonces, cuando no lo aplicamos, la palabra, es cuando comenzamos a tropezar, mis hermanos, y a tropezar. Y sabe una cosa, es mejor padecer haciendo su voluntad que padecer a causa de nuestra desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si estás caminando o tratando de caminar bajo la voluntad de Dios, hay algo que puedo asegurarte, mi hermano, mi hermana. Estás padeciendo hostilidad del mundo por hacer la voluntad de Dios. Estás padeciendo hostilidad del mundo y eso te trae desánimo. Sí, porque sabes una cosa, el mundo está bajo el maligno, eso dice la palabra. El mundo piensa lo opuesto a la palabra de Dios. El mundo va en contra de nuestras convicciones y somos los que no encajamos en él, en el mundo. Pero no debemos de desanimarnos. El Señor nos dice, ánimo, yo estoy contigo. Amén. O quizás estés desanimado por ver la incredulidad de otros. Quizá, qué sé yo. O de ver cómo hermanos en la fe no le dan respuestas a Dios también. Y a lo mejor están cada vez peor. Si eso te tiene triste, mi hermano, mi hermana, el Señor te dice, no temas. Habla, no calles, porque yo estoy contigo. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu palabra aplicada en el momento exacto, en el lugar exacto, es de refrigerio para nosotros. Tu palabra es un martillo que quebranta, pero también es un bálsamo que sana. Y Señor, tú tienes respuestas para nosotros. No dejas a nadie sin respuesta. Tanto a los que caminan en tu voluntad, como a aquellos que no lo hacen. A esos últimos que no caminan en tu voluntad, tú les haces la invitación a que se arrepientan, a que se vuelvan a ti. Gracias, Señor, porque los que servimos y tratamos de hacer tu voluntad y obedecerte, tú tienes personas y circunstancias que nos animan, recursos que nos animan, pero también tienes palabras de vida eterna, palabras de ánimo, de consuelo, palabras de aliento. Tú nunca nos dices que nuestros problemas se van a acabar, al contrario, nos dices que tú estás con nosotros y esto es suficiente para nosotros. Gracias porque has hablado y confiamos que la semilla sembrada dará fruto de salvación en aquellos que no te conocen, fruto de madurez espiritual en aquellos que ya te conocen, pero están estancados. Y también más fruto en aquellos que te dan respuestas, pero padecen persecución,
Padecen por ser honestos y por ser justos. Gracias por tu palabra, Señor. Llévanos con bien y que esta semana que comienza pueda ser una semana de bendición para cada uno de mis hermanos, para cada una de las familias que se reúnen aquí, que sean de provecho en tu obra. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga. Salúdense unos a otros. Saluden a mi hermana que está aquí, que acaba de llegar. Salúdenla, por favor. Nos despedimos de los que nos ven en internet y les recordamos que por un momento vamos a hacer una pausa. No vamos a transmitir. Estaremos dando aviso cuando iniciaremos de nuevo. Pero gracias por estar conectados con nosotros. Siga conectado en las redes, en la página, información que subiremos. Y Dios le bendiga y siga conectado con el Señor. Hasta luego.